Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo. Don Lorenzo, mire. ¿Qué energía que se ha tomado esta mañana? Ya ve la ilusión de vivir que tengo, la joie de vivre que dicen los franceses. Mire, don Lorenzo, se lo voy a advertir, A ver. Tire usted la bola de cristal que utiliza, porque es que todo el despegamos de ayer son las primeras planas de la prensa de hoy. O sea, yo no sé si que usted trabaja y la prensa española es una panda vagos, que a lo mejor es lo que sucede, pero hombre, no puede ser que usted se les anticipe 24 horas o más, a veces meses, porque van a creer que aquí nos dedicamos a la magia negra y me hunde usted. ¿Cómo llegan a esa conclusión? Dirán, no, esto es la cábala de don César, que tanto ha estudiado la Biblia, que al final es un cabalista, ¿verdad? Sí, la cábala. No, la verdad es que muchas gracias, don César. Muy buenas noches. La verdad es que hoy ha sido difícil, porque claro, a ver, yo cuando me levanto por la mañana, pues siempre pues lo primero que hago es analizar un poco los temas de actualidad, y aunque antes de acostarme ya dejo preparadas algunas de las cositas que vamos a contar el día después, pero lo de esta mañana era tremendo, porque digo, bueno, es que las grandes noticias, por lo menos las que se habían producido a primera hora de la mañana, pues ya las habíamos analizado, porque intentamos anticiparnos. Es verdad que también hay que decir que la ventaja que tiene la radio es que das prácticamente la información en tiempo real, y si luego tienes la capacidad de análisis, porque ya te has documentado previamente sobre determinados temas, pues hace que esa inmediatez pues no la tengan los medios de comunicación, ni siquiera los digitales. Pero bueno, la verdad es que esta mañana era un poco esa sensación de déjà vu, igual que en otros momentos, pues es todo lo contrario, porque suceden cosas después del programa y evidentemente hasta el día siguiente no las podemos contar, ¿no? Yo creo que la gran noticia ahora mismo en el plano internacional es ese final de las sanciones a Siria. Precisamente el comunicado vergonzoso del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump, y ahora van a entender por qué digo esto, se ha firmado esa orden ejecutiva para desmantelar las sanciones impuestas a Siria, una medida que es verdad que ya había anunciado el pasado mayo después de su gira por Oriente Medio y su encuentro, su reunión con el terrorista de Al-Qaeda, hoy dirigente sirio, Al-Yolani, que ha cambiado, como hemos dicho en tantas ocasiones, el cinturón, iba a decir el cinturón bomba, ¿no? Porque los cinturones bomba se los ponen otros. Él realmente lo que ha hecho dirigir a Al-Qaeda, sobre todo en Irak. Y bueno, pues básicamente después de aquella reunión, Trump dijo que se iban a levantar esas sanciones, y entonces la medida que se ha hecho efectiva hoy, en el día de hoy, 9 de julio, mantiene las sanciones contra Bashar al-Assad. Es decir, no levanta todas las sanciones. Es que es gordo de verdad, ¿eh? Es alucinante, es alucinante. Y dice, no, vamos a ver, levantamos las sanciones, pero contra Bashar al-Assad no, ni contra sus asociados. Dicen, violadores de derechos humanos, narcotraficantes, personas vinculadas a actividades con armas químicas, ISIS o sus afiliados y representantes iraníes. Y yo le digo al gobierno de Estados Unidos, si al que habéis puesto de presidente es del ISIS, si al que habéis puesto de número uno, el number one, al que recibís ahora todos y al que le vais a levantar las sanciones es del ISIS, pero no es un tipo del ISIS cualquiera, es uno de los elementos del ISIS más importantes de Oriente Medio. Y entonces dicen, bueno, y al resto, es decir, al gobierno sirio, a la Siria libre, como dicen algunos, dice, se le permitirá la relajación de controles de exportación sobre ciertos bienes, claro, porque eso es de lo que se trata, del saqueo del país, y eliminar las restricciones a cierta asistencia extranjera a Siria, porque lo que se quiere también es utilizar
pues fondos, en buena medida fondos públicos, para poder realizar actividades de extracción de estos recursos, ¿no? Dentro de ese comunicado se indica también que prevé respaldar los esfuerzos de Damasco para reconstruirse. Ya les suena todo esto a ustedes, ¿verdad? Y luego, combatir el terrorismo sin empoderar a actores dañinos. Pero vamos a ver, insisto. De verdad me parece de un cinismo y de un descaro que es que te caes de espaldas. Es increíble la capacidad de hipocresía, la capacidad de cinismo. No hay mayor terrorista ahora en Siria que al-Yolani. Bueno, su ministro de Defensa, a lo mejor. Es posible, a lo mejor el ministro de Defensa. El ministro de Defensa que lo recibían en Davos como si fuera, no sé, el estadista demócrata, vamos, Abraham Lincoln. Es que es alucinante. Vamos a ver, por si acaso queda alguna duda, porque ayer alguien en redes sociales me decía, bueno, ¿y por qué criticáis lo que está pasando en Siria? Pues claro, en Siria hay masacres, en Siria han puesto un terrorista en el poder, por eso hay que acabar con Irán, por eso hay que apoyar a Israel, por eso hay que acabar con todos los musulmanes. Paren un poco el carro, paren un momento el carro. Vamos a ver, primero diferencien, lo he dicho 1000 veces, pero lo voy a decir otra vez, entre Islam suní y Islam chií. No en términos de fundamentalismo, sino en términos de geopolítica. Los intereses de saudíes, catarís, israelíes, franceses, turcos, británicos y estadounidenses confluyen en un país en el que todos ellos han propiciado un golpe de Estado capitaneado por terroristas de Al-Qaeda y del Estado Islámico. Que esto no es opinable. No, eso no es opinable, esos son hechos objetivos. A uno le podrá parecer mejor, peor, pero esto no es opinable. Hemos hecho varios programas, pero en concreto hicimos uno en el Gran Reseteo, cesarvidal.tv, en el que hablamos en concreto de esta operación de inteligencia, en la cual los estrategas de Washington pactan con Rusia para que no se metiera, y pactan también con Irán. Y pactan la salida de Bashar al-Assad, al cual se le ha demonizado a lo largo de los años, al cual se le ha intentado echar precisamente mediante una política de sanciones que ha provocado crisis humanitarias recurrentes. Esas sanciones que ahora se levantan. Y ahora la estrategia pasa por blanquear a yihadistas y diseñar el expolio del país, tanto territorial como económico, con la mirada puesta en muchos elementos. En el gas, lo he dicho muchas veces, pero no solo. Un gas que es imprescindible para seguir manteniendo la economía europea a flote y con un Donald Trump que cumple el guión anunciando la retirada de las sanciones. Cuando se realiza la gira por Oriente Medio y Donald Trump iba en el Air Force One y le preguntan si se iba a reunir con al-Yolani y dice seguramente sí, pero él no lo tenía todavía claro, no se había tomado esa decisión. A ver, al-Yolani ahora se llama Ahmed al-Sharaa, es como se llama este tipo ahora. El terrorista que ha cambiado de look. Ese que ven ustedes con una barba frondosa, con traje y corbata, que ahora es el adalí de las libertades y que hace muy pocos meses estaba en la lista de terroristas de Washington. Ya no. Ahora ya dices, oye, ha cambiado, chaval, ¿no? Esta lista es la que luego envía a los gobiernos de todo el planeta y la mayor parte de ellos consideran también que estos son grupos terroristas. Insisto, Al-Qaeda en Irak estaba dirigida por él. Entonces, finalmente se produce esa reunión en la capital de Arabia Saudí. No sé qué más pruebas quieren. Y Trump no solo estrecha la mano sonriente con el sirio, sino que le dice, oye, lo has hecho fenomenal. Desde que estás gobernando, me has hecho unos gestos extraordinarios. Esto de maravilla. Y le dice, ¿y sabes lo que vamos a hacer al-Yolani? O Ahmed al-Sharaa, ¿sabes lo que vamos a hacer? Tú que eres un buen tipo y tal, y que me gusta esa barba cuidada que tienes. Dice, vamos a hacer una torre Trump en Damasco. Con un par. Y el otro se reía. Y también vamos a hacer un acuerdo de extracción de recursos naturales prácticamente calcado al que ha firmado Estados Unidos con el gobierno ucraniano. Al-Yolani no ha puesto tantos problemas como Zelensky, también se lo digo. No, hombre, porque al-Yolani está en una situación que no es tan fácil, ¿eh? Y con el vecino que tiene no está para andar con tonterías, ¿no? Claro. Entonces la idea es que los flujos de capitales internacionales canalizados a través de la City de Wall Street, junto con las tuberías financieras de los países del Golfo, con esos fondos soberanos, que aquí recibimos con los brazos abiertos, fluyan para la denominada reconstrucción. Pero primero hay que poner fin a la carnicería que están protagonizando las fuerzas gubernamentales. Y también los turcos y los israelíes en las zonas que controlan. Porque hay matanzas prácticamente a diario. Entonces, cuando Trump deja ya Riad para poner rumbo a Qatar en su gira,
en el Air Force One le dice a un periodista, oiga, he hablado con Erdogan y Erdogan me ha garantizado que Al-Yolani va a hacer un gran trabajo en el país absolutamente desgarrado y que lo va a solucionar todo, porque Al-Yolani y Erdogan se llevan bien. Dice, hombre, claro, desgarrado precisamente por casi medio siglo de sanciones impulsadas de Estados Unidos. Claro. ¿Quién es el tercero en discordia de este triángulo? Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, líder de facto del país. Esta mañana, al mismo tiempo que se anunciaba ese fin de las sanciones y que ya pues todo el mundo conocía ese comunicado por parte de Washington, de la Casa Blanca, la agencia Reuters ha publicado un reportaje de investigación sobre un hecho que ya avanzamos aquí en su momento y ahora tenemos más detalles sobre la masacre, una de muchas, pero en este caso es una, que realizó el gobierno de Siria. Como decía yo en redes sociales ayer, aunque la mona se vista de seda terrorista, pues mona se queda. Esta masacre se produjo en marzo, absolutamente salvaje, de los combatientes sunís respaldados por el gobierno de Al-Yolani, que es un terrorista de Al-Qaeda que además ha puesto a algunos de sus lugartenientes al frente de escuadrones de la muerte. Bien. Bien, hay que ser consecuente. Sí, dice, oiga, bien. Dice, no, es que esto es para garantizar la seguridad. Dice, hombre, ¿para garantizar la seguridad de quién, no? Bien. Entonces, estos tipos van con listas de personas a las que hay que ejecutar. Entonces, cuando los encuentran, les sacan el corazón del pecho y lo dejan sobre su cuerpo. Muy bien. ¿Tú se acuerdas de aquella película de Indiana Jones, ¿no? Que aparece, no sé si es el templo perdido, el templo maldito o el arca perdida, ¿no? Que se esconden allí y había unos, ¿no? Que empezaban aquello y decían Kalima, Kalima, y al final le arrancaban el corazón con el hombre vivo. Bueno, pues no la recuerdo, ¿no? Pero sí. No tengo muchas ganas de volver a verla, o sea que... No es usted muy de Indiana Jones, no es usted muy de Harrison. No, nunca lo he sido. Alguna de ellas me ha gustado, alguna no me ha dicho nada, pero no soy un aficionado. Bien. Esto lo sabemos, lo del corazón en el pecho, lo ha publicado la agencia Reuters. Estoy citando todo el rato además a la agencia Reuters porque es una agencia del establishment y que no es nada sospechosa de poder sacar informaciones que pudieran ir contra el gran relato. Entonces, han reconstruido cómo se desarrollaron estas masacres, identificando la cadena de mando, que es aquí lo interesante, ¿no? Porque nos pueden decir, no, estos son elementos díscolos que están en el país y que van por ahí. Dice, no, es una cadena de mando que va desde los atacantes directamente hasta los hombres que sirven junto a los nuevos líderes sirios en Damasco. En este caso, la masacre afectó a 1.500 alawitas sirios que fueron asesinados. Todavía hay muchos desaparecidos que no se han encontrado los cuerpos ni los corazones tampoco. Esto sucedió en un área determinada por una venganza particular, porque los alawitas hubo un momento en el que estuvieron organizados e intentaban, ¿no? Pues oponerse a estos tipos. Hoy en día no hay ningún tipo de resistencia alawita. Pues no, porque resulta que estas masacres se han producido en 40 localizaciones distintas, donde se produjeron asesinatos por venganza, disturbios, saqueos. Quiere decir que los alawitas, pues, están asociados desde hace mucho tiempo al derrocado gobierno de Al-Assad. Pero también están matando cristianos. Sí, los que quedan, ¿no? Los que quedan. Que no quedan muchos. Claro. Y luego el tema de las mujeres. Porque nos decían que el advenimiento del régimen de Al-Yolani iba a ser esto, bueno, un Edén de libertad, sí, de dignidad, vientos de libertad, decía. Pues de esto hablaba una doctora en Siria que se llama Rahan Basham Abden, que se ha dado cuenta de que estos igual no son tan buenos con las mujeres. Y está denunciando, es residente en Yableb, que es una región siria donde se están acosando, se están atacando a mujeres jóvenes porque han hecho una policía religiosa. Esto que tanto molesta cuando hacen los iraníes, cuando lo hacen los sirios, está bien. O por lo menos se oculta. Y ahora están con una policía, envían una serie de esbirros de seguridad, que son criminales del ISIS con uniforme policial, muchos de ellos, para que cumplan con el código de vestimenta las mujeres en Siria, para llevar el hijab obligatorio, para vestir con castidad, creo que lo denominan ellos. Entonces, esta señora, que hace poco tiempo, ¿no?, nos decía que esta era la nueva Siria, se entrevista con el dirigente del gobierno sirio en la ciudad, el delegado del gobierno, vamos a decirlo así para que nos entendamos, que resulta que es un jeque de Al-Qaeda. Le dice, oye, macho, mira lo que está pasando aquí con estas mujeres, y le dice el otro, abro comillas,
Estamos en un país islámico. Esta es la tradición de nuestros antepasados. El velo es imprescindible y quien viole esta tradición será castigado. Ustedes defienden la inmoralidad y la vulgaridad. Si lo hacen los sirios, bien. Si lo hacen los iraníes, mal. Si lo hacen los saudíes, bien. ¿Verdad? Esto es, ¿no? Esta señora, bueno, pues ha dado un baño de realidad. Ahora ya está en redes sociales diciendo, esta no es la Siria que queríamos, pero ¿en qué mundo están viviendo ustedes? Hay una campaña masiva de secuestros de mujeres, gran mayoría alauitas, que han sido llevadas a vivir como esclavas sexuales en la provincia de Idlib, que es el gran bastión tradicional de los tipos de Al-Qaeda en Siria, que son el grupo Hayat Tahrir al-Sham, HTS. Dice, ¿los musulmanes devotos se dedican a esto? Bueno, pues los del ISIS sí. Todo aquel que se oponga es ejecutado, asesinado. Y luego hay colaboración de grupos extremistas que no son propios de los yihadistas, pero que echan una mano. Por ejemplo, los uigures del Partido Islámico del Turquestán. Que estos también tienen buena prensa internacional, los uigures estos. Bueno, tienen buena prensa porque los chinos les tienen cogida la medida y los tienen totalmente controlados, ¿no? Claro. Dice, oiga, es que los uigures son buenos, porque claro, si los chinos están controlándolos, tienen que ser buenos. Dice, oiga, están ayudando a ejecutar. Y luego los turcomanos sirios de facciones del Ejército Nacional Sirio también, que están respaldados por inteligencia turca desde que llegaron al poder en Damasco. De hecho, hay algunos que están como altos cargos del Ministerio de Defensa. Esta es la gran realidad, señores. Al-Yolani hizo la mili yihadista con al-Zarqawi, líder de Al-Qaeda en Irak, considerado fundador del Daesh, luego del ISIS, y que no se llevaba mal con Hillary Clinton. Al-Yolani era un matón de poca monta, con tatuajes, con grupo de amiguetes delincuentes, como al-Zarqawi. Y de repente, ¿verdad? El que quiera saber más de al-Zarqawi, perdonen por la autocita, en mi libro del 11M cito su relación con un oficial de la inteligencia norteamericana que se llamaba Wayne Madsen, no sé si seguirá vivo, que decía que al-Zarqawi era el líder del ISIS como una marioneta invitada por la CIA. No me parece mala definición, ¿eh? Fíjese, hay una frase que yo creo que ayudará a entender muy bien, ¿no? Lo que es el islamismo y el papel de Rusia. Decía Madsen, mientras fingían luchar contra el ISIS, Estados Unidos y sus aliados lo fomentaban, así como a grupos similares, dejando a Rusia que intentara por su cuenta sofocar el cáncer que amenaza a toda la región. Cuando algunos dicen, no, Rusia es amiga de los islamistas, lean un poco, aunque sea la parte trasera del gel de baño cuando están ustedes en el servicio. Aunque sea eso solo. Hay un libro de Madsen que se llama Desenmascarando al ISIS, la verdad impactante, de Shocking Truth, pueden ustedes encontrarlo. Esto es lo que está pasando en Siria, señores. A pesar de toda la propaganda, en las montañas de propaganda, esto es muy sencillo de comprobar, de analizar, si es que ha pasado hace 3 días, si es que no tenemos que bucear en archivos, en hemerotecas, no tenemos que entrar en abadías a buscar allí los documentos, ¿verdad? Con el nombre de la rosa. Bien. Luego, al mismo tiempo, hay un run de que se avecina una crisis financiera. Esto que nos decían hace unos años, no, crisis financiera no, los que habláis de crisis financiera sois unos agoreros, además es porque vosotros queréis que todo se derrumbe, queréis que venga un apocalipsis. Hay mensajes desde hace muchos meses del ámbito bancario, del ámbito financiero, de que viene una crisis financiera. Mucha gente me pregunta, ¿cuándo? Pues no lo sé. ¿Por qué no lo puedo saber? Porque si atendiera esto a criterios de mercado, se podría saber, pero estamos hablando de una crisis financiera que se tendría que haber producido ya y que no se ha producido porque quieren, como todas las crisis financieras, provocarla dando un botón y que el día de antes pues salten del barco los que tengan esa información privilegiada. Entonces, Financial Times, hoy, en un reportaje, nos decía, sí, va a haber crisis financiera, pero la culpa va a ser del cambio climático. Esto es el sumo ya. Esto ya es el remate, sí. Dice, crece el temor de que los mercados inmobiliarios, es decir, habría una crisis inmobiliaria, pero no derivada de prácticas crediticias arriesgadas,
Perdón, sino por el creciente número de desastres relacionados con el clima. Pero ¿cómo tenéis tanto morro? O sea, la vivienda sube en el centro de Madrid porque hace un calor que te torras. Vamos, si es la cosa más normal del mundo, vamos, y el que no se lo quiera creer, que reviente. En el artículo intentan justificarlo, no les voy a aburrir con ello porque de verdad, o sea, es un absoluto despropósito. Dicen que estamos ante un shock sistémico de la economía parecido al de la crisis financiera de 2008, pero sobre todo por el tema climático. Porque resulta, y además meten unas palabras que pronunció una vez Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, diciendo que la Reserva Federal estaba también observando este hecho, y es verdad que hay determinados bancos y aseguradoras que se están retirando de zonas de riesgo. Entonces es verdad que hay determinadas zonas donde no se conceden hipotecas, bueno, pues porque son susceptibles de tener determinados desastres naturales. Perdón, don César, pero me quedo sin voz. Sí, ya me he dado cuenta. Bebe usted agüita o lo que sea y continuamos tranquilamente. Yo, pues no sé si voy a poder, don César, ¿eh? Bueno, como usted lo vea. O sea, si ve que no... Estoy aquí luchando en el palo corto, ¿no? Bueno, como decía el entrenador, dice, bueno, tiró el penalti al palo corto. Dice, hombre, un penalti no se puede tirar al palo corto. Lo tiras a la izquierda o lo tiras a la derecha. Sí. Yo no sé si en Estados Unidos, don César, en zonas tipo huracán Katrina, etcétera, pues evidentemente ahí es más difícil asegurar un inmueble, es más difícil asegurar una vivienda. Es más caro, por ejemplo, asegurar una vivienda en Miami que en Washington. Por una razón fundamental, y es que hay una estación de huracanes. Y como hay una estación de huracanes, pues es más caro, sí. Es así. Pero la vivienda te la asegura. No eso no es algo nuevo. No, eso viene desde hace años. Por lo tanto, para ser justos, es verdad que hay determinadas aseguradoras que están elevando ciertas primas, pero estamos viendo aquí un movimiento que es un movimiento de propaganda tremendo, que además se va ligando con determinadas acciones que van tomando algunos inversores. Por ejemplo, Warren Buffett, lo hemos dicho aquí, también dijo que había un cierto riesgo en el sector asegurador, pero fundamentalmente lo que ha hecho Buffett es vender buena parte de sus activos para estar líquido para cuando venga la crisis. Es decir, indicadores de crisis, de que va a haber una crisis financiera, hay muchos. De que va a ser una crisis financiera que se pueda utilizar o que se pueda justificar por el cambio climático, no hay ninguno. No es que haya pocos, es que no hay ninguno. Y esto viene de un elemento que también hemos expuesto tanto aquí como en el Gran Reseteo. Es decir, cuando hemos hablado del uso que hace el sistema bancario de la falsa emergencia climática. Sobre todo después del denominado Pacto de Glasgow, que fue diseñado para privatizar recursos naturales y justificar el uso de dinero público para seguir lubricando la gran banca internacional. ¿Y quién fue el mayor precursor de esta agenda en el ámbito político y monetario? Pues un señor que se llama Mark Carney, que es hoy primer ministro de Canadá. Y que también fue principal directivo del Banco de Inglaterra y también el de Canadá. Por cierto, en esta alianza del Pacto de Glasgow está el Banco Santander. Qué bien. Ayer decíamos que igual compraba BBVA, de momento le va a comprar la filial británica al Banco Sabadell. Según terminamos el programa, se produjo esa noticia. Estos mensajes los vamos a ver mucho, ¿de acuerdo? Nos van a empezar a meter miedo con la crisis bancaria, un miedo que es real, porque según todos los fundamentos económicos, se tendría que haber producido ya esa crisis bancaria antes y no se ha producido porque la banca central la está evitando. Entonces, es propaganda con dos objetivos. Uno, la extracción de recursos monetarios y físicos. Y luego, en segundo lugar, para preparar el terreno para que cuando venga la próxima crisis financiera miremos a otro sitio. No culpemos a sus verdaderos responsables. Que son esos mismos banqueros que nos meten miedo con el apocalipsis financiero verde. No olvidemos aquel informe del BIS. ¿Se acuerda usted, don César, que aparecía un cisne verde? Sí. No negro. En alusión a esa famosa obra de Taleb. Dice, oiga, si ya sé que va a venir el cisne verde, ya no es un cisne, ¿no? A ver si nos aclaramos. Porque lo del cisne negro es que se supone que va a venir algo que tú no sabes que va a venir y te sorprende, ¿no? Y entonces te obliga a cambiar estrategias. Luego Taleb insistió mucho en la idea de la resiliencia, ¿verdad? Para adaptarse a los entornos cambiantes. Aquí te lo están diciendo. Dice, va a venir un cisne verde. Dice, oiga, ¿no será un unicornio verde? Dice, lo que queráis. ¿Queréis que sea un unicornio? No hay problema. Le ponemos un cuerno a un caballo y para adelante.
Entonces ahora se redobla la ofensiva porque saben que en estos momentos, tanto en Europa como en Estados Unidos, el sector financiero es muy frágil. Porque está levantado sobre montañas de activos depreciados y apuestas inversoras en empresas que solo son rentables y siguen recibiendo el maná del sector público y el dinero de la banca central. Mientras dure, por supuesto, Claro. Porque claro, eso no sabemos cuánto va a durar. ¿Qué pasa cada vez que hay un dato de inflación y alguien dice, ahí va, igual no bajan los tipos de interés en Estados Unidos, que las tecnológicas se pegan un golpe importante en bolsa? Las tecnológicas son el mayor componente en la bolsa de Estados Unidos, en los índices, más allá del Nasdaq, incluso en el S&P 500, son las compañías tecnológicas. Toda esa burbuja de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Necesitan que haya tipos bajos, que haya tipos de interés bajos. En un entorno de esta inflación, pues a lo mejor no puedes llevar a cabo esa política de tipos de interés bajos. El sistema se cae y quieren desviar la atención y al mismo tiempo justificar medidas para apretarnos más con la excusa climática. Y lo cierto es que lo están consiguiendo. Eso es lo lamentable. Es decir, le está saliendo bien. Pero como siempre digo, que no esperen que lo aceptemos y que encima nos guste. ¿No? Y nos quieren violar y que encima nos guste. Pues no, señor. Si puedo te voy a pegar un codazo en la cara. Y voy a intentar no dejarme. Voy a intentar revolverme. Algunos están encantados con que les violen, ¿eh? Incluso luego le dan el teléfono al violador para que vuelva. Más noticias. Otro elemento de propaganda importante que también tiene su componente real y es lo preocupante. Nos están anunciando que va a haber apagones en Europa este verano por la ola de calor. Apagones eléctricos. Hombre, también no tengáis tanto morro. Es que hoy se han lucido. Dicen, la ola de calor que azota a Europa occidental, la agencia Bloomberg a la que apuntaba esto, va a alcanzar su punto más alto en los próximos días, lo cual supone una amenaza para redes eléctricas y ha provocado alertas sanitarias. ¿Cuál es el mensaje? Los medios de desinformación masiva, en España hay muchos que están en esto desde hace unos días, nos dicen que están subiendo los precios de la electricidad por esta ola de calor. Bueno, esto es falso. O sea, no están subiendo los precios de la electricidad por la demanda del aire acondicionado. No, señor. Venimos señalando aquí desde hace días, porque tenemos acceso diario a los precios, sobre todo de generación fotovoltaica, y llevamos denunciando desde hace días que se están manipulando los precios al alza. Y es que además me lo están confirmando directivos de máximo nivel de una de las compañías líderes en el sector fotovoltaico. Me lo confirman. Yo recibo todos los días una serie de informaciones y hace 2 semanas dije, algo está pasando. Hemos pasado de precios negativos a precios medios de 90 euros. Muchas de las personas que están trabajando en el sector fotovoltaico, sobre todo los que se dedican a intentar anticipar precios de la energía, utilizando el mercado de futuros, todos están convencidos de que al final la tendencia es que el precio de la electricidad baje, porque si cada vez vas a poner más energía renovable, cada vez vas a tener más producción. Estos no aciertan ni una. Hay un relato que se han llegado a creer ellos mismos. Siguen creyendo que el precio de la electricidad va a la baja. No, señor. Gobierno y lobbies energéticos están dificultando sobremanera que ahora recibamos lo que llevamos mucho tiempo sembrando, es verdad que de forma forzosa, con el desarrollo de las renovables. Tendrían que ser bajos los precios de la electricidad, pero no lo van a ser, porque entonces las empresas no van a ganar más dinero. Han conseguido que haya un contexto con precios bajos, han quebrado algunas de las empresas, han tenido que algunas de las empresas que renunciar a algunos proyectos, otros los han recomprado, esperando que luego suban esos precios. Se han cargado a buena parte de la competencia y además han conseguido que el gobierno, en el Real Decreto Ley del 24 de junio que aquí contamos, haya facilitado por la puerta de delante, no por la de atrás, un rescate de algunos de estos proyectos que benefician a gigantes como Solaria. Compañía con amplias conexiones políticas. Esto es una gran estafa, señores. Y en este contexto ahora nos dicen, uy, los precios suben por la ola de calor en Europa. En julio, las personas que el año pasado en julio ponían el aire acondicionado son las mismas que lo ponían el anterior y que el anterior y que el anterior, señores. Nos ponen imágenes de mapas en color rojo
Yo ya recomendaría, pongan ustedes directamente al diablo con Cuernos y Tridente en el telediario. A lo mejor estaban más cerca de la realidad si sale el diablo en el telediario, don César, ¿no? Lo mismo, no lo descarte usted, ¿eh? Un diablo que en realidad pues está en las almas de quienes impulsan este relato de forma voluntaria y dolosa, y luego otros que, siguiendo lo que le marcan sus amos, pues no son conscientes de que son meros peones del sistema y además defienden a su secuestrador, que esto es lo que a mí más me maravilla, entiéndanme, me genera mucha tristeza, ¿no? Pero ver cómo el secuestrado defiende al secuestrador es cuando uno dice, bueno, realmente entonces esto no tiene solución. El síndrome de Estocolmo se conoce. Exactamente. Y no solo nos dicen que suben precios por la emergencia climática, sino que además se pueden producir apagones, prepárense. Pero por nuestra culpa no. Nosotros los políticos, nosotros los empresarios no tenemos nada que ver. Son ustedes que ponen el aire acondicionado, son ustedes que contaminan y además están generando un cambio climático y es que además no se dan ustedes cuenta y son unos negacionistas. Llevamos años haciéndonos eco de aquellos que advierten que el desmantelamiento de los modelos energéticos europeos, promoviendo la soga verde, iban a tener como consecuencia problemas de suministro. ¿Cuántos años llevamos con esto, don César? Uf. Va a haber apagones. ¿Por qué va a haber apagones? Porque si nos cargamos determinadas fuentes de energía, las demonizamos, las apartamos y nos basamos en unas que además no garantizan el suministro 24 horas a los 365 días del año, va a haber problemas de suministro. No hace falta ser Einstein. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y entonces, una vez que está aquí, como no se puede aceptar la realidad, se cambia el relato. Nos decía en la información esta o el reportaje de Bloomberg, lo he escogido porque pone 3 ejemplos claros para que vean la desesperación de esta gente, ¿no? Dicen, los 3 ejemplos claros que demuestran esto es, 1, resulta que la compañía Electricité de France, EDF, la compañía francesa eléctrica, ha anunciado que va a reducir la potencia de uno de sus reactores nucleares por las altas temperaturas del río. Como el río está muy caliente, el agua del río no puede refrigerar el reactor y hay que pararlo. El cambio climático provoca problemas eléctricos. Hay técnicos eléctricos en sus casas ahora escuchándonos que se están partiendo de risa. Bueno, pues esto es el nivel. Otro ejemplo. Porque además la idea de Bloomberg es que esto está pasando en toda Europa a la vez. Entonces ponen ejemplos de cada país, ¿no? Luego citan el tema italiano. Dicen, la aseguradora italiana Generali ha enviado a casa a miles de trabajadores de su sede en Milán tras el derrumbe parcial del letrero de la empresa en lo alto de la Torre Hadid. Y dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el cambio climático? Pues nos dicen los señores de Bloomberg, se está investigando la causa del incidente mientras las temperaturas en la ciudad alcanzan los 36 grados. Y dice, muy bien, ¿y tiene algo que ver? Pues no. Es que es tremendo. Y dice, se está investigando la causa del incidente. Había un señor tomándose un whisky cola en un bar de al lado. Y luego citan el caso de Portugal. Es maravilloso. Yo la verdad es que al final, en este trabajo, afortunadamente, a pesar de las barbaridades, me lo acabo pasando bien. Luego dice, Portugal ha emitido alertas rojas. Las temperaturas se acercan a 40 grados. ¿Qué verano? El 1 de julio las temperaturas en Portugal nos están acercando a 40 grados, por lo menos en el sur del país. Pero desde luego, qué verano. Hombre, yo fui a São Martinho do Porto y la verdad es que pasé mucho frío en su momento, pero eso ya está más arriba, está ya cerca de Lisboa. Pasé por Fátima y maldito momento en el que me bajé del coche. La verdad, don César. Sí, da muchas ganas de vomitar, Fátima. Sí, es eso justo lo que me ocurrió. De hecho, tuve 2 días que no me recuperé del todo. Al final yo también voy a detectar determinadas... Sí, lo comprendo perfectamente. Luego ya cuando vi el mercadeo me puse más enfermo. Bueno, vamos a dejarlo ahí. No sé si se lo conté en la entrevista que me hizo usted. Si no, lo contamos un día, no tengo ningún problema. Y entonces nos dicen como en Portugal las temperaturas se acercan a 40 grados. Esto es un síntoma claro. Dicen, cerca de 200 bomberos han utilizado aviones cisterna para contener un incendio forestal en el norte del país. Sí, evidentemente, señores. En Portugal hay incendios en verano. Y en España también hay incendios en verano. En muchos países, por cierto, el 90% de los incendios son provocados, por si alguien no lo sabe. Luego recalificas un poquito y tal, ¿verdad? Y pones un centro de datos o cualquiera de estas cosas, ¿no? A ver, no niego que pueda hacer más calor. Estoy pasando un calor en mi casa tremendo.
ni que haya una serie de procesos que estén agudizando el problema. Pero ni se puede atribuir esto, al menos exclusivamente, a la actividad humana, ni mucho menos tener el cuajo de decir que es la causa de la fragilidad del sistema energético europeo. Señores, el sistema energético europeo se lo han cargado ustedes, políticos, banqueros y empresarios. Se lo han cargado ustedes. Y además nosotros les decíamos, están cargando el sistema. Decían, cállate, tira para adelante. No molestes. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pues todavía habrá desnortaos que en la panadería, cuando se produzca el próximo apagón, dirán, claro, si es que es normal. Con todo el CO2 que hay en la atmósfera, ¿cómo no se van a producir apagones? Realidad paralelos. Centros de datos, que los he mencionado ahora. Parece que recupera la voz, vamos a aprovechar. Vamos a hablar también un poquito de los centros de datos y de las fábricas de chips. Esa es otra en España. Las tecnológicas en estos momentos están peleando para implantar gigafactorías de inteligencia artificial en Europa y en España en concreto, con la tierra, el dinero y el agua de los españoles. O sea, que no les vendan motos de que esto es muy rentable. Hombre, es rentable porque tienen garantizado la tierra, el dinero y el agua de los españoles. ¿Les han preguntado a ustedes? No les van a preguntar. La Comisión Europea ha recibido casi 80 solicitudes por parte de empresas que quieren participar en un proyecto, se encienden las alarmas, público-privado comunitario. Público-privado, señores. Que busca construir entre 4 y 5, los llaman gigafactorías de IA, son fábricas de chips. Entre ellas hay una candidatura española en una localidad de Barcelona, en Móra la Nova. Cuando hablamos de colaboración pública-privada, nos referimos a que una serie de empresas, algunas de ellas incluso controladas por Sánchez, no por el Estado, por Sánchez, van a coger recursos públicos para facilitar la implantación de unos centros de construcción de chips que van a necesitar tierras y recursos hídricos para refrigerarse. ¿Quiénes son? Telefónica, más Orange, ACS, la ACS de Florentino, y el gigante Nvidia, el gigante norteamericano Nvidia. Entonces, la idea es que el gobierno será el primer accionista del consorcio a través de una sociedad interpuesta, la SET, con una participación del 30%. ¿Quién pone este dinero? Bueno, pues todos los contribuyentes españoles. O sea, una vez más, María Jesús Montero va a coger, va a meter la mano en la caja, igual que hizo cuando compró acciones de Telefónica, y dice, bueno, esto lo pongo yo. Esto es como si, no sé, como si le quitas la tarjeta de crédito a un amigo y pagas tú la comida. Dice, no, pago yo, ¿no? Había una película de Martes y 13 que hacían ese sketch. Al final dice, no, pago yo, y le quita al otro la cartera y paga él. Pues algo así. Y entonces, con este 30%, dice, bueno, nosotros ya hemos puesto lo nuestro. Dice, bueno, lo nuestro no, lo vuestro no, lo de los españoles. Dice, sí, bueno, lo nuestro, ¿no? El dinero público no es de nadie, que decía Carmen Calvo. Y luego un fondo internacional tendría otro 30%. ¿Cómo que un fondo internacional? Aquí solo hay dos opciones. Que sea un fondo tipo BlackRock, Vanguard, CVC Capital Partners, Anglo, o de Londres, o de la City, o de Wall Street, o que sea un fondo soberano de los países del Golfo. Cuidado. No descartemos. También puede ser el fondo soberano de Noruega. Pero esos son los que tienen aquí más empaque. Y el resto del capital se repartiría en participaciones del 10% para Telefónica, para ACS, y luego se guardaría unas participaciones del 5% para otras empresas más pequeñas, las empresas de los amiguetes. La Comisión Europea prevé que se metan aquí unos 230.000 millones de euros, que la mayoría saldrán de forma forzosa de los bolsillos de los contribuyentes. A lo mejor no nos lo quitan directamente en vía de impuestos, emiten deuda, pero al final el resultado es el mismo. Y aquí hay una clave también que es importante explicar, porque cuando yo hago este tipo de críticas, hay gente, y yo entiendo, que dice, ya hombre, Lorenzo, pero tiene que haber un apoyo público para que haya un desarrollo en una industria en la que evidentemente pues hemos perdido mucho terreno con respecto a otros países, a otras regiones del mundo. Entonces esto es una inversión para conseguir tener una industria, etcétera, etcétera. Pues no, señores. Esto es para nada. Porque en materia de semiconductores de chips, el retraso europeo respecto a Estados Unidos o China es enorme. Con la salvedad de una empresa. Hay una empresa que sí lo hace muy bien, que es una empresa holandesa que se llama ASML, que es la que hacen las máquinas para fabricar los chips de generación avanzada.
Y estos, ahora mismo, lo único que están deseando es quitarse de encima la zarpa de la Casa Blanca que le prohíbe hacer negocios con China. Y que si pudieran, harían negocios con China como estaban haciendo antes y con Estados Unidos, y sería una empresa que podría estar al mismo nivel en otro sector, aunque pertenezcan a una área parecida, que las Nvidia, que compañías como AMD, que sí se dedican a fabricar esos chips. AMD es otra compañía famosa, sobre todo en el ámbito informático, hacen tarjetas gráficas y son la competencia de Nvidia, sobre todo en el mercado de los videojuegos. Pues si hay algún joven aquí o algún viejo joven como yo que también le gusten las maquinitas. ¿Es casualidad que después de anunciarse esto aparezca Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, y ponga en las redes sociales un mensaje celebrando que la comisaria europea Jessica Roswell, comisaria de Medio Ambiente, de Agua, de Resiliencia y de Economía Circular, viaje a Andalucía, visite en Sevilla a Moreno Bonilla y le diga que se va a dar un nuevo impulso a la estrategia europea de resiliencia hídrica? Miren, señores, resiliencia la que tenemos nosotros aguantándoles todos los días, ¿eh? Eso sí que es resiliencia. Y han estado los agricultores con restricciones, con amenazas continuas. No se han permitido sacar adelante planes hidrológicos que les habrían beneficiado. Se les ha castigado de forma recurrente. Ahora lo tenemos a Moreno Bonilla arrancando olivos en connivencia con Pedro Sánchez. Y ahora que llegan las empresas de chips y los centros de datos, entonces sí que va a haber una estrategia europea de agua, de resiliencia hídrica. Porque hay que asegurar el agua, claro. ¿Para quién? Pues para estas grandes multinacionales tecnológicas. A Sánchez le han dicho, y a Moreno Bonilla, no os preocupéis que algo vosotros, o vuestras empresas me refiero, os vais a llevar. Digo vuestras empresas porque, bueno, el tema de las comisiones de las obras públicas está de plena actualidad, ¿verdad, don César? Hombre. Algunos se está comiendo el rancho de la cárcel precisamente por eso. Una celda de 10 metros con un compañero, ¿no? Le han puesto para que juegue al ajedrez. Sí, no está mal. Está bien, al final, ¿no? Está bien, está todo el mundo con los dedos cruzados, ¿no? Que no salgan esos audios. Ahora vamos a hablar un poco de España al final. Es muy importante esto del agua, lo lleva diciendo Pilar Esquinas mucho tiempo. El problema no es la sequía, es el saqueo. Todos los fondos que están llegando de Europa para mejorar las infraestructuras hídricas, para que se pierda menos agua, van orientadas sobre todo a inversiones de determinados fondos que han querido establecer terrenos de regadío donde no había que establecer terrenos de regadío, por ejemplo. Hay comunidades de regantes secuestradas por grandes corporaciones, sin que muchos de los que están dentro de esas comunidades de regantes lo sepan. Se ha cambiado el uso del agua, esto lo explica muy bien Pilar. La hemos entrevistado aquí, por si alguien no sabe quién es Pilar Esquinas, pueden buscar en la hemeroteca del programa y tienen entrevistas a Pilar Esquinas, y ella explica muy bien cómo se cambia el uso del agua, cómo se produce esa privatización. Iba a decir de manera encubierta, pero yo creo que ya de encubierto hay poco. Cuando hay determinadas empresas, sobre todo empresas francesas, el canal de Suez, que es la que está un poco en todo ello, empresa Suez, Electricidad de Suez. Su filial en España es Aguas de Barcelona. por si alguien no lo sabe, ¿no? El grupo Agbar, ¿eh? Y esos son los que están ahora mismo en ello. Así que cuidado porque ahora van a por el agua. El tema del agua es muy relevante y no solo en España. En Texas ha sido un estado, y es un estado que está recibiendo ingentes cantidades de inversión. Muchas empresas están huyendo de sus respectivos estados para entrar en Texas o en Texas. Una adecuada, ¿no?, estructura fiscal que pues permite que se hagan negocios al mismo tiempo que también pues se llenan las arcas del Estado. Una forma de concebir lo que es la actividad económica y el desarrollo muy distinta al de otros lugares de Estados Unidos, sobre todo las empresas que estaban en Los Ángeles y se han trasladado a Texas pues han visto la enorme diferencia. Pero Texas es escogido como el gran centro, es donde tiene Oracle, la empresa estadounidense Oracle, el oráculo, Larry Ellison. Estos también dan mucho miedo. Son los que han elegido ahí pues iniciar todo ese proceso respaldado por la administración Trump para ir creando centros de datos, esas grandes granjas de datos. El proyecto Stargate es el más importante, pero no el único. Y claro, aquí hay un problema porque, en Texas siempre ha habido mucha polémica con el tema del agua, evidentemente.
es un estado que bueno, pues por sus propias características siempre ha tenido que cuidar mucho los recursos hídricos. Sobre todo, hay una polémica porque se están adquiriendo acuíferos por parte de multimillonarios y empresas de inversión de Estados Unidos y se están despertando muchas alarmas sobre la seguridad del agua. Hay un caso de gran repercusión mediática que está involucrando, en el que participa un gestor de fondos de cobertura, un tipo de los hedge funds, Kyle Bass se llama, multimillonario, que bueno, pues ha puesto el ojo en un acuífero en la zona de Carrizo Wilcox, y su grupo inversor, para que no se note tanto lo que está haciendo, lo ha llamado Conservation Equity Management, ¿no? Y bueno, para que parezca que lo que queremos nosotros es conservar los recursos naturales y no expropiarlos o saquearlos, y que pretenden extraer pues una cantidad inmensa de agua de estos acuíferos. Decía la prensa norteamericana, hablaba de unos 15.000 millones de galones. Aproximadamente un galón son casi 4 litros, ¿de acuerdo? Así que imagínense, sobre todo fuente vital de agua subterránea, alegando además que este proyecto pues se ajusta a una planificación adecuada, rigor científico y sobre todo, señores, cómo no, compromiso con la sostenibilidad. Si yo saco el agua, me la llevo. Dice, hombre, ¿esto es sostenible? Dice, hombre, pues para mí sí. Para mí es muy sostenible, claro. Exactamente. Dice, y para los agricultores de Texas, dice, hombre, pues estos que se fastidien, ¿no? Que se fastidien. Bien. Las comunidades locales se han levantado. Esto es otra cosa que envidio de Estados Unidos. Es decir, allí las comunidades locales se levantan, incluso pueden lograr que su representante en la Cámara pues al final lleve esta cuestión a la luz o la lleve a las portadas y al final pues un tipo que hace un programa en España que se llama Despegamos pues pueda contar la historia. ¿Qué pasa aquí? Tenemos una rápida expansión de centros de datos impulsada por todo lo que tiene que ver con la computación en la nube, en el cloud, la inteligencia artificial. Esto ejerce presión significativa sobre recursos hídricos en regiones que ya de por sí tienen un estrés hídrico, como Texas, sobre todo si son las escogidas para sacar adelante estos proyectos. Hay un análisis de la Universidad de Tulsa que dice que un solo centro de datos puede consumir hasta 5 millones de galones de agua potable al día para sus sistemas de refrigeración, que esto sería suficiente pues, para abastecer a miles de hogares o de granjas, ¿no? Es verdad, y esto lo he dicho en alguna ocasión y hay que ser justos, que poco a poco la tecnología está permitiendo que cada vez sea necesaria menos agua, ¿de acuerdo?, para esta refrigeración, pero evidentemente sigue haciendo falta. Por ejemplo, en 2022, solo los de Google, antes de la expansión de la inteligencia artificial, estaban utilizando 5.600 millones de galones de agua. El consumo de Microsoft de agua se ha disparado un 34%. Meta también está retirando miles de millones de galones de agua, o de litros de agua, si quieren ustedes utilizar la denominación europea. Y con la inteligencia artificial, pues todo esto se va a disparar porque se requiere una refrigeración intensiva. Estos centros de datos, además, tratan el agua de refrigeración con productos químicos, con lo cual ya no se puede utilizar para consumo humano ni para agricultura. Y al final lo que haces es sacarla del ciclo del agua. Y esto es muy importante porque esto nos lo explicaban en el cole de pequeños. ¿Recuerda usted, don César, lo del ciclo del agua? Me acuerdo. Había un dibujito muy bonito con unas flechitas que iban de la nube al río, del río al mar y otra vez a la nube. Que las flechitas eran que el sol calentaba el agua, ¿no? Y entonces había vapor de agua, ¿no? Y este vapor de agua, que es el que ahora nos dicen que es muy malo, es el que conseguía que luego lloviera otra vez, ¿no? ¿O me equivoco? ¿O voy muy desencaminado? Sobre poco más o menos. Ahora nos dicen, no. El vapor de agua es malo, que se evapore el agua y que luego pues, vaya a las nubes para luego llover también es malo, porque luego va a llover mucho y va a generar catástrofes. Y además, miren, no se preocupen, vamos a hacerles un favor. Vamos a sacar nosotros el agua del ciclo del agua, la sacamos, le metemos productos químicos y tal, y entonces ya seguro que ya no vuelve otra vez. Claro. ¿Qué pasa? Alguno dirá, bueno, ¿y por qué están poniendo en Texas este tipo de centros de datos? Aparte de, como digo, porque es un estado que hace atractiva la inversión. Porque el aire seco reduce la corrosión de los equipos. Con lo cual hay un incentivo para irse a zonas áridas. Y esto es lo que quieren aprovechar algunos en España. Dice, ya hombre, pero si tienes un secarral con necesidad de agua, ¿qué vas a hacer? ¿Que haya más necesidad de agua? Dicen, bueno, no se preocupen, ya garantizaremos las infraestructuras, para eso vendrá la comisaría europea a hacer lo que haga falta. En Arizona, esto no es solo de Texas, en Arizona, ahí están los saudíes, una empresa saudí que se llama Fondomonte,
que se están llevando el agua subterránea del Valle de Baldler sin pagar un dólar. El saqueo del agua. Es que esto cada vez me recuerda más a la serie aquella de V, de los visitantes que venían a por el agua. Sí, es así. Vienen a por el agua. ¿Qué necesitan? Agua. ¿Y qué más? Energía. Dice, bueno, vale, ¿y ahora toda la electricidad que vamos a necesitar la vamos a sacar de fuentes renovables? Dice, no, de fuentes renovables, ¿a dónde vas? No pueden asegurar el servicio 24 horas, 365 días al año. Y dice, pues entonces construimos centrales de gas y reactores nucleares. Según datos de la Autoridad Eléctrica de Texas, la demanda de la red eléctrica de Texas va a aumentar tanto que para satisfacerla será necesario añadir el equivalente a 30 centrales nucleares en el año 2030. Es que las cifras son mastodónticas. Es verdad que ahora hay reactores nucleares más pequeños, los del amigo Bill Gates y Warren Buffett. ¿Cómo sabían ellos por dónde iban a ir los tiros? Pero oiga, esto es completamente inasumible. Y claro, las autoridades eléctricas, en este caso la de Texas, han levantado la mano y han dicho, sí, esto está muy bien, pero antes de hacer todos los centros de datos tenemos que renovar, ampliar, adecuar todo este sistema eléctrico. Porque de hecho la demanda de electricidad en la red de Texas ya estaba creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del país precisamente por esas industrias que se están trasladando. Y ahora llega la IA. Y Texas aspira a ser el centro de datos del mundo, no de Estados Unidos. Algunos proyectos individuales están empezando a solicitar 1 gigavatio de potencia. 1 gigavatio suele ser suficiente para abastecer de electricidad a 250.000 hogares en Texas. Y ya hay solicitudes equivalentes a 100 gigavatios, que son centros de datos fundamentalmente, productores de hidrógeno también, y mineros de Bitcoin. Claro, ¿no? Don't Trade on Me en Texas, Bitcoin, pues venga, pa'lante. Insisto, las previsiones de demanda son absolutamente elefantiásicas y la red eléctrica no está preparada para ello. Y las perspectivas además se van revisando continuamente al alza. Si esto lo unes con una demanda derivada de la electrificación de la economía, que aunque Donald Trump quiera variar un poco el foco, hay determinadas tendencias que se van a mantener, pues cuidado. Cuidado porque en estos casos se puede morir de éxito. Así que, pues también esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los que mueren pero no de éxito son los que viajan en el AVE español, don César. Bueno, uno sabe cuándo sale. No me sorprende. Es triste porque yo recuerdo cuando empezó el AVE a funcionar y bueno, estábamos a la cabeza del mundo, a la cabeza de Europa, a la cabeza de la galaxia, llegaba siempre bien. O sea, el AVE era un símbolo. La gente ahora mismo no se lo puede imaginar, pero el AVE fue un símbolo en su momento, ¿eh? O sea, de hecho parecía... 5 minutos tarde y te indemnizaban. Bueno, y de hecho fue tan simbólico, que algunas personas pensaban que estaba más allá de lo que realmente podíamos hacer. Que nos habíamos excedido con el AVE porque eso era demasiado para el país en el que estábamos. Es verdad, decíamos que teníamos más vías de AVE en términos proporcionales que cualquier otro país del planeta, que había una burbuja del AVE, ¿verdad? Era algo, o sea, yo es que pienso en el AVE, yo viví esa época del AVE. Jordi Évole hizo un programa sobre eso, recuerdo entonces. Lo creo, y además, vamos a ver, es que claro, a mí el AVE me pilló muy jovencito, es que muchas de las cosas que ahora oigo contar sé que son positivamente falsas porque yo las viví, o sea... Totalmente. Y entonces yo me acuerdo del AVE, yo me acuerdo lo que fue el AVE y aquello era la caraba, así es que parecía que habíamos colocado un hombre en la luna. Y fíjese en lo que ha quedado el AVE. La de Sevilla, la Expo 92, aquella del año 92, Barcelona, las Olimpiadas. Uno de los años de mayor saqueo institucional de la economía española, todavía alguno lo recuerda incluso con cariño. Así son las cosas. Te devolvían el importe del billete si se llegaba tarde. Ahora el retraso tiene que ser a partir de 60 minutos para que te devuelvan una parte del billete. Bueno, ¿qué ha pasado? La circulación de los trenes entre Madrid y Andalucía se interrumpió ayer por la noche, pasadas las 8:30 por la falta de tensión provocada por una avería en una catenaria. A primera hora de esta mañana todavía no se habían solucionado los problemas.
multitud de trenes parados con miles de pasajeros que empezaron a circular progresivamente a lo largo de la madrugada de manera alterna por una vía única entre dos localidades que son las localidades de Yeles y las localidades de Mora. A lo largo de la noche se han ido retirando varios trenes afectados por la falta de tensión o se han desalojado los que no han podido retirar. Aunque a las 10 horas de esta mañana todavía había en las vías 2 convoys, 2 trenes. Uno de ellos, que ha permanecido parado en Villaseca de la Sagra, en Toledo, ha tenido 300 personas atrapadas durante toda la noche. ¡Qué horror! ¡Qué espanto! Por Dios, qué espanto. 14 horas. ¡Qué espanto! A una señora de 84 años se la han tenido que llevar al hospital porque no podía respirar, una insuficiencia respiratoria. La verdad es que no he tenido más noticias de esto. Espero que esté bien esta mujer. ¡Qué horror! Intentaron movilizar el tren. Adif, la empresa que gestiona la infraestructura, donde trabajaba Pardo de Vera, la que firmaba las cosillas de Coldo y de Ábalos. Sí, Pardo de Vera, sí. Adif no es capaz y llaman a emergencias. ¡Qué horror! Al 112 de Castilla-La Mancha. Dice, necesitamos protección civil, por lo menos para llevar comida a esta gente. ¡Qué horror! Voluntarios de protección civil han llevado allí 1.200 litros de agua y unos bocadillos. Luego, cuando decimos que España es un estado fallido, algunos se enfadan. Pues señores, es que no es la primera vez. No, no es la primera. Y sale comunicado esta mañana de Adif y dicen, reparada la avería de Catenaria, recuperamos la tensión en las dos vías. Los trenes con origen Madrid hacia el sur y los convoys de Andalucía y Castilla-La Mancha dirección a Madrid ya pueden circular. Es decir, por una avería en una catenaria puedes paralizar todo el transporte ferroviario en AVE de Madrid hacia el sur. Castilla-La Mancha, evidentemente, incluida. Y luego dice Adif, oiga, pero prepárense porque va a haber retrasos, porque es que hay muchos trenes ahora. Alguno dice, esto es porque han liberalizado el sector. ¿Liberalizado qué? Si la única empresa que está dando servicios alternativos a Renfe recibe un golpe día sí, día también de Óscar Puente, el sustituto de Ábalos en el Ministerio de Transporte, para el que no sepa quién es. Un señor que tiene una pinta así de ser brutote y si te lo encuentras, pues ya no es que tenga pinta, es que te das cuenta de que es brutote, porque a lo mejor hasta te insulta o te pega un guantazo. O te empuja, como ha hecho con algún periodista. Cada vez más ingresos fiscales y cada vez peor calidad de servicios públicos e infraestructuras, aunque te cuesten cada día más un ojo de la cara, como los billetes de AVE. Decía un oyente nuestro en redes sociales, hablando un poco ayer de estas cosas por la tarde, tiene un seudónimo, así que no le voy a citar el nombre, pero sí lo que decía él. Decía, hay gente que todavía es incapaz de relacionar el saqueo, el expolio continuado, los fraudes en ayudas, las concesiones, las licitaciones, el nepotismo y el acomodo de prostitutas, vamos a decirlo así, y familiares en empresas públicas con la degradación imparable de lo público. Pobre gente, coincido 100%. Este es el asunto, al final. O sea, esa tesis de que roben, pero que roben los míos, al final te quedas 14 horas en un tren. Sí, así es, así es. ¿Y llega comida o no llega comida? Y tienes un bebé y el bebé a lo mejor o estás de parto. Estado fallido, insisto. Al mismo tiempo, Ministerio de Hacienda. Bueno, hablábamos antes de Santos Cerdán en la cárcel. Ahora resulta que Santos Cerdán no estaba en el PSOE. Para que usted, Montero es tremendo. O sea, es que nos han engañado todo este tiempo. O sea, estaba ahí que se había infiltrado, había llegado a secretario de organización del partido, es decir, al número 2 del partido, y no estaba en el Partido Socialista. Hombre, claro. Es verdad que ahora no está, claro. No cabe la menor duda de que ahora no está, pero hay que tener cara dura. Una señora que además dijo 2 semanas, 3 semanas antes que ponían el fuego por este tipo. Sí. Dice, no, yo pongo la mano en el fuego por este tipo. Lo meten en la cárcel, está en la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de Naciones Unidas en Sevilla, que claro, su Sevilla, su ley triana. Le preguntan, dice, oiga, ¿y lo de Cerdán le afecta al partido? Y dice ella, es un asunto de una persona que no tiene nada que ver con el PSOE. Es que es maravilloso. Sí, sí. Sí. Es maravilloso. Y además luego se irá por el pasillo diciendo, ay, claro, que molesta a esta gente, que pesados son. Que no se enteran, ¿no? Que no se enteran, no se quieren enterar. Tiene que dormir poco y salir poco a la calle la señora Montero, ¿eh? La he visto más pálida de lo normal. Espero que se recupere
se tome un rebujito o cualquier cosita, que eso levanta un muerto. Vamos a ver. Se nos ha dicho que Montero permanece fuera de esta corrupción. De ella no quiere hablar nadie. No quiere hablar nadie porque... De ella no hables que es peor, ¿eh? Porque el PSC ahora mismo es el que sujeta a Pedro Sánchez. Entonces de ella no se puede hablar. Dicen, bueno, y lo de Hacienda, bueno, presidente del Tribunal Económico Administrativo, aquí lo contamos, José Antonio Marco San Juan, acusado de cerrar casos a cambio de sobornos, que es que los que han pagado los sobornos, o uno de ellos ha dicho hasta cuánto dinero le dio. Sale Montero, pegando voces, defiende a este tipo que era su número 3, horas antes de que le imputara a la Fiscalía Anticorrupción. Dice, es mentira que haya obtenido ningún tipo de comisión. Vamos a ver. ¿Cómo sabes que es mentira que ha obtenido ningún tipo de comisión? Es que esto la gente no se lo plantea. ¿Tú cómo puedes asegurar que una persona no ha cobrado una comisión? La única manera de que hagas esta afirmación, o la única explicación, es que sepas que ha cobrado la comisión y lo quieras negando, o que sospeches que la ha cobrado. Porque si no, ¿cómo puedes poner la mano en el fuego? Cualquier persona puede cobrar una comisión sin que tú lo sepas. Pero es que lo mismo decía de Santos Cerdán. Pues bien, ahora ella está implicada de forma directa. Ella salvó la subvención estatal para la obra en Navarra de Cerdán, de la que hablamos hace unos días, pese a no tener presupuestos. Ella autorizó a Óscar Puente, otro implicado, a conceder una ayuda y habilitó el pago por tramos de los 40 millones de euros en esa subvención directa a la obra navarra que terminó adjudicándose la alianza de la empresa de Santos Cerdán, cuando todavía era dirigente del PSOE, para financiar la llamada duplicación de los túneles de Belate. Sin presupuestos. Se remite un informe previo al Ministerio de Transportes de Óscar Puente el pasado otoño, diciendo que hay que dar una subvención directa a fondo perdido a la Comunidad Foral de Navarra para esta obra. Y la obra se la dan aquí en Accionas y Servinávar. Servinávar es la empresa de Santos Cerdán y Acciona la de los entrecanales. No contenta con ello, Montero propone al Consejo de Ministros autorizar el pago de esa subvención sin la restricción de los límites habituales de hacerlo en un solo ejercicio presupuestario. Lo contaba Carlos Segovia en el diario El Mundo. Cuando uno está en una situación de prórroga presupuestaria, como estamos ahora y fuera de convenio, lo normal es que no se conceda ninguna ayuda directa a ninguna comunidad autónoma para proyectos concretos. O sea, se puede dar una asistencia financiera, pero no para proyectos concretos. Pero la Ley General de Subvenciones sí tiene una puerta trasera que aprovechó Montero dando satisfacción a Cerdán, que es el que interviene con su influencia en la consecución de esta ayuda estatal para la obra que construye Servinávar. ¿Va a dar explicaciones esta señora? No va a dar explicaciones esta señora. Porque ya estamos viendo cuál es el asunto. Por cierto, que ese run que hay ahora de que Sánchez puede dimitir en breve, ¿cuántas veces lo hemos escuchado ya? Bueno, llevamos años. No es cuántas veces, es que llevamos cosas. Años. Vamos por partes, ¿no? 1. Si Sánchez dimite, la presidenta es María Jesús Montero. Sí. Eso de entrada. Segundo lugar, creo que estamos ya en condiciones de explicarle a la gente que se está produciendo un golpe de Estado en España. Lo hemos apuntado... Un intento. Intento. Eso es. Intento. Lo hemos apuntado en los programas especiales que dedicamos a la corrupción del PSOE, en el gran reseteo en cesarvidal.tv. Todos los que nos escuchan saben que ni Sánchez, ni Montero, ni ninguno de estos son santos de nuestra devoción, pero en estos momentos hay una operación que yo creo que traspasa cualquier tipo de límite democrático, porque al final lo que tienes que decir, bueno, vamos a las urnas. Dicen, no, es que en las urnas el voto está manipulado, el voto por correo está manipulado, todo está manipulado. Además, como el fantasma de Indra que recuenta los votos, ya he explicado muchas veces que esto no es así, pero da igual. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que dar un golpe. Y en ello están, utilizando a determinados periodistas, a los cuales se les ha entregado una serie de informaciones, y ahora mismo el chantaje es, o te vas, o saldrán audios, Pedrito, en los cuales se mostrará tu implicación directa en el escándalo. Esto no son formas democráticas, señores, ¿eh? Yo entiendo que haya ganas porque este hombre se vaya. Lo entiendo. No, si eso es más que comprensible. Bien, pero ¿el fin justifica los medios? No, nunca. Claro, yo también soy de esa opinión. Lamentablemente hay mucha gente que piensa que sí.
Y además en esta operación se está intentando meter a la Casa Real. De ahí que estén saliendo determinadas, es que no sé si llamarlas informaciones. Es que los golpes, vamos a ver, no nos vamos a engañar, los golpes de Estado durante todo el siglo XX en España, salvo los golpes republicanos, todos han contado con la colaboración de la Casa Real. Ya, ahora no mismo vamos a engañar, ¿no? Hay en la Casa Real una situación de gabinete de crisis ante la posibilidad de que existan y de que sean reales esas grabaciones que algunos han apuntado. No voy a dar nombres porque yo creo que todo el mundo ya sabe quién es y sabe que somos mayorcitos. Unas grabaciones en las cuales que están en el poder de la UCO y del CNI, en la que habla Sánchez con Leticia. No, el CNI habla con Leticia, perdón. Son unas grabaciones en el poder de la UCO, el CNI habla con Leticia, preguntándole por estas grabaciones, y entonces pues ella los echa de malas maneras de la zarzuela. Esto sí está confirmado, lo que no sabemos es lo que hay en las grabaciones. Ahora, es una irresponsabilidad publicar esas grabaciones, ¿eh? A ver, aquí la historia es, el chantaje a la Casa Real es, o dejáis vosotros que caiga Sánchez y hacéis porque caiga Sánchez o salen las grabaciones. Esto es intolerable también. Es intolerable. Totalmente intolerable. Es intolerable. Independientemente de que, vamos, nosotros, claro, una postura cercana o favorable o simpatizante con Sánchez no la hemos tenido. En nuestro caso, en mi caso, y todo lo contrario. Y con la Casa Real tampoco. O sea, más y con críticas, la Casa Real claro, tampoco. Más críticas que, sobre todo a Felipe, ¿no? Porque lo de Leticia, pues al final, vale, es la reina, pero al final es Felipe. Y lo peor de todo, y entiendo, insisto, todos aquellos que no estén de acuerdo con lo que estamos planteando ahora, por favor, solo les pido que se lo planteen ustedes mismos y que lo razonen. Porque son ustedes muy inteligentes y se van a dar cuenta enseguida de a lo que nos lleva a esta deriva. Si tú no sabes lo que hay en esas grabaciones, si además estás siendo chantajeado por si salen esas grabaciones, tú no puedes en ningún momento defenderte ante las acusaciones que te van a realizar porque no te las han hecho todavía públicamente. Esto no es propio de un Estado de Derecho y esto pues ilustra hasta qué punto estamos en una cloaca institucional a todos los niveles. ¿Esto implica que sea inocente Leticia, que pueda tener ese dinero en República Dominicana, que es lo que están apuntando algunos medios, o que haya una implicación de la Casa Real en la corrupción? Pues no lo sabemos. ¿No es eso lo importante? Bueno, eso sería lo importante una vez que hubiera una investigación, que hubiera una documentación y que esto pues lo tratara la Fiscalía Anticorrupción o quien lo tuviera que tratar. Es verdad que en España estamos en una situación en la que no hay independencia judicial, en la que el gobierno, pues, de alguna manera se ha unido con el Estado en un solo ser, que esto es propio también de todas las dictaduras, de los sistemas totalitarios, pero no vale todo, señores. No vale todo, no vale cualquier vía, porque entonces lo que venga después va a ser ilegítimo. Y no podrán defender nadie que ese sistema es limpio y que han venido a limpiar nada, porque lo han hecho con más suciedad y con más cloaca. Esta es la reflexión que quería hacer hoy para terminar el programa, don César. Casi me quedo sin voz a mitad del mismo, he acabado bastante... Pero me parece absolutamente una reflexión obligada porque hay gente que está jugando con fuego. Hay gente que está jugando con fuego. Y como sucede con todas estas cosas, y Maquiavelo, que sabía de esto un tanto, lo advertía, efectivamente, estas cosas se sabe dónde empiezan, pero no se sabe dónde acaban. Exactamente. Así es, don César. Lo que pasa es que al final pues es una pena, ¿no? Porque uno analiza un poco lo que ha sucedido con cada uno de los partidos de gobierno y todos al final acaban haciendo lo mismo, ¿no? Metiendo la mano en la caja, financiación ilegal. Lo peor es que ya venían ya haciéndolo. Es decir, cuando viene el nuevo dice, bueno, aquí cómo funcionan las cosas, ¿no? Y vendrán otros que dirán que son los limpios y que son los que van a volver a traer la democracia y lamentablemente no será así. En el Partido Popular ahora mismo hay un movimiento de cierta esperanza de que pueda caer Sánchez por todo lo que estamos diciendo aquí, por eso están haciendo una reconstrucción, reconfiguración acelerada del partido. En ello está Feijóo y veremos pues si realmente pues al final acaba o no dimitiendo Sánchez. En todo caso, habrá que esperar a unas elecciones del año 2027 si no dimite Sánchez para ver qué sucede.
con independencia del fraude en el voto por correo, que yo creo que hay numerosos indicios que apuntan a ello, lo he dicho muchas veces, yo sigo pensando que el principal problema que hay aquí, en términos de apoyo de la gente, de apoyo popular, no del partido, sino de apoyo de la sociedad a los diferentes partidos, es que al final la mayor parte de la gente dice, como todos van a robar, que roben los míos. Y así no vamos a ningún lado, César. No vamos absolutamente a ningún lado. Esa es la realidad y no sirve darle más vueltas. O sea, es que es así, no tiene más vuelta de hoja. No tiene más. Mañana seguimos, don César, mañana seguimos en otro vuelo. Mañana miércoles, ya 2 de julio. Este ha sido el penúltimo martes de la temporada. Despegamos, penúltimo martes. Mañana estaremos con todos nuestros amigos, un día más. Dios mediante. Voy a cuidar un poquito la voz. Estoy llegando al final fastidiadillo, pero yo creo que lo vamos a conseguir, don César. Hombre, claro que lo vamos a conseguir, vamos. Y luego por cierto, el que quiera un recuerdo del programa todavía tiene unos días para participar en el crowdfunding. El que quiera efectivamente de los recuerdos, queda poco tiempo ya, pero todavía le quedan unos días, que luego sé que nos mandan mensajes en agosto. ¿Cómo consigo la gorra? ¿Cómo consigo la taza? ¿Cómo consigo...? No sé si tenemos kit de supervivencia este año. No lo sé. Seguro que eso, quien lo sabe, segurísimo es don Isaac. Tienen ustedes en la web de cesarvidal.com, tienen un enlace para ir directamente a Kickstarter y ahí ven todas las recompensas y todas las cositas que hay. Con nuestro logo siempre don Isaac pues prepara un surtido Cuétara, ¿verdad? Ese que siempre se acababa en casa. Yo me acuerdo de los surtidos Cuétara, ¿eh? O sea, lo de chocolate se acababa primero siempre. La de chocolate efectivamente se acababa primero, la que era aquello, en fin, como barquillo, como galletilla claro. De vainilla con chocolate, esa era la que caía, pero vamos, caía tremendamente, ¿no? Sí. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Esto luego se lo cuento a mis hijos y me miran como diciendo, pero si solo tengo 49 años. Hijo, pero ¿en qué mundo has vivido, papá? Pues fíjese yo, que soy bastante mayor que usted, la cantidad de cajas de surtido Cuétara, que además había algún tipo de galleta que parecía maldita porque era la que nadie se quería comer, iba quedando al final. Yo creo que en casa mi madre las acababa tirando porque es que no había algunas que no había manera de que en leche, ¿verdad? Luego ya como arma podía servir en un momento dado. Sí, pero verdaderamente nadie se las quería comer. ¿Cuántos años tenemos, don Lorenzo? Pero yo me acuerdo de otras cosas y todavía me quedo más asustado de los años que tengo. O sea que se lo digo como lo siento realmente. Bueno, cuídese mucho. Que todavía nos quedan unos días de temporada y tenemos que llegar, pero vamos, con el estandarte en esto. Hasta mañana. Un abrazo muy fuerte. Fuerte abrazo, don César. Hasta mañana.